vuelvo a ofrecerle disculpas a usted que nos ve y que nos escucha. Ando muy pelado, pero estoy muy indignado con muchas cosas hoy. Esta semana ha sido, vaya, semanita de situaciones indignantes. Eh, Mire, por supuesto que aquí le presentamos la noticia tal cual es, con todo el rigor periodístico, pero nuestros comentarios son nuestros. Le pedimos que no nos crean ni a nosotros, que por favor revisen los medios de comunicación independientes, que nos critique, que ejerza su espíritu crítico con nosotros. Le ofrezco disculpas de antemano porque le voy a decir esto. Esos conservas que denuncian que el gobierno está defendiendo, se está defendiendo o está defendiendo los intereses de México ante las consultas del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, para mí, la neta, sí son unos pinches traidores. Mire, que apoyar a los gobiernos de otros países y a las empresas extranjeras contra México no puede definirse de otra forma. Hoy el presidente López Obrador dio a conocer una situación muy fuerte, muy fuerte. Miguel Arzate de Canal 14 le pregunta al presidente qué le ha dicho Jesús Seade sobre las consultas precisamente del TEMEC y cuál va a ser la estrategia del gobierno, qué es lo que va a hacer Seade. El presidente comentó que no hay ninguna violación al tratado, que eso le tiene que dar tranquilidad al pueblo de México, pues no se está incumpliendo ningún compromiso. Dice que cuidaron desde el inicio de su gobierno no comprometer el petróleo y que eso no se llevó a detener, eso llevó a detener la negociación casi 2 semanas porque el gobierno de Peña Nieto había ofrecido un capítulo especial del TEMEC entregando el petróleo. Déjeme le explico y quiero también hacer esta aclaración. Nos acusan a nosotros de ser paleros, ¿no? De estar siempre apoyando al presidente López Obrador. Mire, ¿cómo no vamos a apoyar más bien a una iniciativa que busca, pues vamos, proteger nuestros intereses como país, como mexicanos, ¿no? Quiero que quede eso muy claro. Aquí en Sin Censura se lo hemos dicho una y otra vez, nadie tiene carta blanca, nadie tiene el cheque en blanco. Aquí ejercemos críticas hacia todos o análisis sobre todos y siempre pues, somos los alambritos de gallinero, ¿no? De ambas facciones, tanto de los de la derecha como de los de la izquierda y etcétera. Y en esta situación no podemos más que estar de acuerdo con lo que hizo el actual gobierno de México. Dice el presidente López Obrador que cuando se estaban dando estas renegociaciones del TLC en ese entonces, de Telecán, eso que pidió Trump y etcétera, pues usted lo recordará perfectamente, todavía estaba como presidente Enrique Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador ya era presidente electo, pero el presidente y los que estaban haciendo las negociaciones era Enrique Peña Nieto y su gabinete. Se permitió que una comisión pues del equipo de campaña del presidente López Obrador y de los que podrían pertenecer a su gabinete, acompañara a Videgaray y a Guajardo a estas negociaciones que estaban teniendo con el gobierno de los Estados Unidos y con el gobierno de Canadá por precisamente el nuevo acuerdo comercial entre esos tres países que, vamos, se firmaría meses después, ¿no? Eso fue muy importante. Bueno, el presidente López Obrador dice que en a estas negociaciones, usted lo sabe perfectamente, asiste Jesús Seade. Y que Jesús Seade le informa de inmediato al presidente López Obrador que el gabinete de Peña Nieto que asistió, Videgaray, Guajardo, especialmente aceptaron un capítulo en el que se entregaba el petróleo de México con el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto es encabronante, pero le digo, esto va a ser muy soez, a lo mejor me van a llamar palero de López Obrador, hagan lo que quieran, ¿eh? Pero es encabronante que haya ocurrido eso, que hayamos tenido a alguien como Luis Videgaray, este señor Guajardo que tiene corbatas carísimas, ya lo entrevistó Vicente Serrano en una de esas y que dice, pues yo me puedo dar los lujos que yo quiera porque no tengo hijos, dice el cuate este, ¿no? Hayan ido Videgaray y Guajardo a doblarse ante los extranjeros, a entregar lo que no es ni siquiera de ellos, que es de todos los mexicanos, a nombre de Enrique Peña Nieto. Dice el presidente López Obrador que cuando le notificó de esto Jesús Seade, de inmediato le dijeron que estaban opuestos a esto. No estaban de acuerdo y que en efecto se molestaron los negociadores en Estados Unidos,
que se levantó la mesa, hubo planteamientos acerca de lo mismo como siempre, que si no aceptaban decían que nos iba a ir muy mal a los mexicanos, que iba a haber una devaluación, pero que al final la respuesta de Trump, el movimiento de Trump fue decir que se aceptara. Que Trump le dijo, no, ¿sabes qué? Esto que le está planteando el gobierno de López Obrador, no de Peña, pues se tiene que aceptar, ¿no? Que le protejan el petróleo a los mexicanos. Eh, y que por eso ese capítulo especial del TEMEC se limita a 2 párrafos. Y se acabó. Que eso fue lo que ocurrió. Aseguró que este hecho fue lo que quedó pues de un legado de traición en México. El presidente eso es lo que dice, ¿no? Dice López Obrador que este hecho es lo que queda de un legado de traición a México. Dijo que le llama mucho la atención que haya tanto traidor a la patria, que en vez de defender a México, defiendan los intereses de países y de empresas extranjeras. Indignado, aseguró que es increíble que se cierne todavía el espíritu de Antonio López de Santana, de Porfirio Díaz y de Carlos Salinas de Gortari, y que desafortunadamente muchísima gente, sobre todo en la academia, ya lo dijo así, con los pseudointelectuales expertos internacionalistas, quisieran que castigaran a su gobierno en otros países, que le fuera mal a México, cuando su gobierno, en estos momentos, tiene una mejor relación con esos gobiernos de otros países que con los entreguistas. De hecho, mire, le puso el presidente López Obrador a los corresponsales de La Fuente, y bueno, lo puso en la mañanera, esta foto quedó, yo de hecho compartía en mis, no es una foto, no me ponga la foto, la pintura, yo compartía en mis redes sociales, el presidente López Obrador pone en su conferencia de prensa mañanera esta pintura de Césare del Aqua. Esta pintura se hace años después pues ese incidente tan lamentable en 1863, cuando un grupo de mexicanos conservadores fueron al castillo de Miramar, ahí en Trieste, en Italia, a invitar a un príncipe, a Maximiliano de Habsburgo, a ocupar, mire, póngame a cuadro, don David, a ocupar el trono de México. Ellos querían que hubiera un trono en México. Vuelvo a poner la pintura, por favor, para que la gente la vea sin censura. Esto lo puso el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Esta pintura verdaderamente, pues que exhibe la realidad del conservadurismo en México, muy desafortunada, porque mire, acá en Estados Unidos, señoras y señores, sí, se podrá hablar de la derecha, de la ultraderecha, se podrá hablar de conservadores y de liberales, pero en ningún momento, a menos que estemos hablando de de Benedict Arnold y de otros traidorcillos ahí, en ningún momento se ha buscado entre los políticos entregar a la patria. O sea, acá eso es traición terrible y de ninguna forma se ha permitido que pues otras naciones tengan algún tipo de injerencia. Eso se ha prohibido acá, pero porque hay un verdadero, al menos entre los políticos, un verdadero sentimiento patriótico. Son iguales que los mexicanos en sus ambiciones políticas, pero no se atreverían a traicionar a los Estados Unidos. Ahí, vamos, aquí sí se ejerce esa idea de la traición a la patria como algo muy grueso. Y por muy conservadores que sean, por muy pro blancos, pro europeos que sean, en la vida se atreverían pues vamos, ir a un país extranjero a pedir a que le echen la mano con situaciones en este país, acá en los Estados Unidos. Y los mexicanos, los conservadores mexicanos sí se han atrevido a eso. ¿No le da usted coraje? ¿No le da usted coraje que estos cabrones, hijos de la chingada, desde tiempos memoriales, quisieran que estuviéramos dominados por los europeos o por potencias extranjeras? No, a mí me da mucho coraje. Yo siento indignación, puesto que también me llama mucho la atención. Usted lo sabe perfectamente, me apasiona la historia. Y lo que está ocurriendo ahora con el nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos debería tratarse simple y sencillamente como eso, como un artículo en el Wall Street Journal, como una situación que a lo mejor analicen los expertos acá en Estados Unidos, tal vez como negativa para Estados Unidos o negativa para Canadá, pero que los analistas, los periodistas, los voceros de ese conservadurismo en México deberían estar tratando como una situación pues vamos, completamente patriótica.
nacional, no quiero decir nacionalista, nacional, y no con tal del golpeteo político, son capaces de vender a su propio país. Son capaces de entregarnos en bandeja de plata. Ante estas consultas del TEMEC, Miguel Arzate de Canal 14 le plantea precisamente esto a López Obrador, que pareciera que hay medios en nuestro país, en México, que les da vergüenza defender a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y el presidente volvió a poner en la mañanera, le digo, esa pintura de Césare del Agua. Esta pintura que le digo ilustra a una comisión de mexicanos conservadores que invitaron a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono de México en Myanmar y pues asegura el presidente al poner esta foto que no puede haber un acto más vergonzoso de traición que ir a buscar a un presidente extranjero para que gobernara México y que así han sido los conservadores siempre. Comentó que los medios de información, con honrosas excepciones, son así, pero que han habido momentos gloriosos del periodismo independiente, del periodismo opositor, el periodismo de la época de la reforma de Zarco, el periodismo de la República restaurada, el periodismo precursor de la Revolución Mexicana. Aseguró que no van a haber problemas con Estados Unidos y Canadá porque no necesitamos los tres como países. Y ya lo había dicho hace unos momentos, dice el presidente López Obrador, que de todas formas hay una mucho mejor relación con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá que con estos entreguistas. Estos que defienden más a los Estados Unidos y a Canadá que el mismo Joe Biden y Justin Trudeau. Qué barbaridad. Pero bueno, ahí lo tiene. Le pido a don David